Este lente Esencia Control Miopía fue desarrollado hace como 12 o 14 años para hacer este tratamiento de nuestros pacientes miopes, donde lo que idea es ver cómo funciona este lente. Y creo que lo importante de todas las adaptaciones, de todo lo que se llame diseños de lentes de contacto, es conocer qué me ofrece el diseño en particular que voy a trabajar. ¿Por qué? Porque, pongamos un ejemplo, esclerales. Nosotros tenemos dos esclerales que se mueven de diferente forma a otros esclerales. Entonces, yo no puedo pedir que este escleral o este lente Esencia se mueva como se mueve otro lente. Cuando digo se mueva, es cambiar cosas que no podemos cambiar, porque el cine lo maneja. ¿Cómo funciona Esencia? Lo que hace Esencia, y es el manejo de control de miopía, es generar una aberración periférica para generar un defocus. Ese defocus lo que hace es que sus rayos focalicen antes para evitar que la retina se tire hacia atrás, y esto es lo que genera ese crecimiento de eje antero-posterior y por ende el aumento de la miopía. El ojo es un órgano que va a crecer, y si de niño es grande, joven o adolescente es grande, seguramente cuando sea ya adulto, pues este eje antero-posterior va a crecer. Entonces, a eso es a lo que le apuestan, a tratar de ralentizar ese crecimiento de ese eje antero-posterior del lente. ¿Qué es el diseño Esencia? Perdón, el diseño Esencia es una visión multiasférica. Como ustedes ven acá, esta multiasfericidad está dada por diferentes curvaturas que se hacen sobre el lente de contacto. Esta multiasfericidad yo lo puedo manejar, perdón la redundancia, cambiando esta multiasfericidad en el lente de contacto por su cara anterior, pero también lo puedo manejar por radios de curvatura. Y eso tal vez es lo que más me gusta de estos lentes, y es que me dan opciones. O sea, yo no solamente trabajo curva base 720 o 730 o 7, el que sea, sino que me dan opciones de manejar curvas bases. Entre más curva una curva, pues hay más poder de los rayos; entre más plana, pues los rayos van a ir un poco más periféricos. Aquí me dan opciones de curvas bases desde 780 hasta 920 en pasos de 10. O sea, eso son cualquier cantidad de curvas bases: 780, 790, 8, hasta llegar a 920 en pasos de 9 milímetros. Entonces, Buenos días, tienes tu micrófono apagado, qué pena. ¿no? Ahora, ¿ya se escucha? Ok, me voy a volver un poquito porque creo que hubo un problema de visión y les decía. Es una adición multiasférica la que me permite generar ese focus periférico. Esa multiasfericidad yo la puedo manejar pues, con diferentes poderes sobre su cara anterior. Si esto me falla, también puedo manejarlo por curvas bases. Yo puedo tener curvas bases desde 780 hasta 920 en pasos de punto 10. O sea, 780, 790, 8, 810, 820, pues, hasta llegar a 890. Cuando me falla uno, entonces yo comienzo a hacer una combinación entre curvas bases y multiasfericidad. Pero también puedo manejarlo con el diámetro. Un diámetro de 14, 14,5 que me da, pero realmente él maneja diámetros desde 13,5 hasta 15. Más adelante les comento esta parte. Se me olvidó decir desde el principio que si tienen alguna pregunta, bien puedan escribirla, que aquí me la comunican y la contestamos. Pueden hacerlo en el momento que la vean o al final, como quieran manejarlo. También la zona óptica, les decía, lo estaba diciendo, que la zona óptica es una parte muy importante, digamos, en la nueva, si llamamos contactología, que vienen los nuevos diseños, porque la contactología sigue siendo la misma. Los lentes siguen siendo redondos, planos, curvos, grandes o chiquitos. Eso no ha variado. Sino que el diseño
es lo que nos ha permitido a nosotros, como digo yo, hacer locuras con los lentes de contacto. Y basados en el diseño, ¿por qué? Pues porque vino un material, y porque vino ese material que me permitió hacer muchas cosas que antes no podíamos hacer en las adaptaciones, pero ese material, sin ese diseño, sin unos equipos de fabricación, pues no podemos llegar a un éxito final. Los lentes de control numérico son los que nos están dando a nosotros toda esa gran alternativa de poder traer, pues, diseños a Colombia. La zona óptica es muy importante porque es la que me ayuda a dar ese desenfoque periférico o esa aberración periférica para que el paciente logremos controlar, ya sea tanto en control miopía como en ortoqueratología. Perdón. Dentro de este manejo, pues a mí hay algo que me pregunto yo. Aquí este tipo de lentes o este tipo de diseño me permite sí hacer varias modificaciones dentro de mi propia adaptación, la de cada uno de ustedes, porque yo puedo variar la curva base, yo puedo variar el diámetro, yo puedo variar la multiasfericidad, yo puedo variar la zona óptica, entonces tengo alternativas. Y allí sí yo hablaría un poquitico que no esté muy de acuerdo en lentes personalizados, porque lo que sería personalizado es como mi adaptación, porque si ustedes me piden un lente de diámetro 16, no lo podemos hacer. O sea, ya esa personalización no es como tan personalizada dentro del proceso. Aquí me dan muchos factores. Ahora vayámonos. Si solo me dan una curva base y un diámetro, pues, ¿qué tan personalizado va a ser una adaptación cuando no tengo variabilidad de parámetros en esta adaptación? Entonces, así es que funciona y esas son las características de este lente. ¿Qué se hizo? Les decía ahorita, hubo un estudio de verificación en el año 2015 donde se hizo una comparación con 3 factores, que es la gráfica que ven ustedes acá. Uno, que era con el lente de contacto piedra, lo llamaban el lente control, ahora les rectifico el nombre. 2, con anteojos. Y 3, con lente de contacto, que es la línea verde. ¿Qué se hizo acá? ¿Este estudio en qué consistió? Fue un estudio multifuncional, donde lo que se buscó fue que el paciente no supiera qué lente iba a usar, ni el adaptador supiera qué lente iba a colocar, y multiconsultorial, o sea, que fuese manejado en diferentes consultorios. ¿Para qué? Lo que llaman un estudio aleatorio doble ciego. Nadie sabía nada. Y a los pacientes los cambiaban de consultorios para decían, para no viciar el estudio. Entonces, ¿cuál fue la idea? La idea de esto es que comenzaron a medir y a tomar poderes dióptricos con cada uno de estos lentes a 30 grados del centro de su toma. ¿Cómo se hizo esto? Pues se hizo con un estudio y unos equipos que ya les muestro, donde que se comprobó que efectivamente el lente esencia generaba un poder de focus periférico más fuerte. Y aquí están los puntos donde se manejó, como les decía, manejados de 0 a 30 grados nasal y de 0 a 30 grados temporal. Y se iban tomando disparos dentro de este manejo. Este estudio pues, fue realizado por gente muy de nombre en Colombia, en España, como está el doctor David Piñero y el doctor Antonio Verdejo, digamos que son los más referentes en Colombia dentro del manejo. Y de paso aprovecho y doy un aviso parroquial, una cuña. El 29 y 31 de julio, si estoy equivocado me corrigen acá, vamos a hacer unos webinars sobre Alexa. Alexa es el ente de ortoqueratología y lo va a dictar el doctor David Piñeros y el doctor David... 30 de julio y 1 de agosto. En la página academia.itarem. Igual, les vamos a mandar el link, pero para que estén atentos, porque lo vamos a hacer también a las 7 de la mañana, porque es hora de España, más o menos 2, 3 de la tarde para manejarlos con ellos. Importante, pues va a estar el doctor David Piñeros, quien fue uno de los desarrolladores del estudio tanto del control esencial como de ortoqueratología. Entonces, aquí está el estudio que les decía, que lo traje a colación, pedí los valores para hacer ese estudio. ¿Cómo se hizo ese estudio? Primero, con una regla biométrica. Se midieron los valores, esto está manejado como en 70 pacientes más o menos, donde se midieron los ejes anteroposteriores de cada paciente. Se hizo una topografía
para analizar los rayos de curvatura de ese paciente, y un autorrefractómetro de campo abierto. Este autorrefractómetro de campo abierto lo que me permite hacer es decirle al paciente que cambie su posición de mirada y me va tomando un poder. Entonces decimos, mire al centro, tomamos un poder, mire a 10 grados, tomamos otro poder, mire a 20 grados, tomamos otro poder, y mire a 30 grados, tomamos otro poder. Esto está manejado también con base a estas luces. Si ustedes ven, las luces van cambiando, el paciente va enfocando y va manejando este foco. Entonces, en cada uno de esos puntos se tomó. Entonces, ¿qué se hizo? Con las gafas, se tomó en estos puntos, y fue el mapa que vimos, con un lente de contacto convencional, se tomó y nos dio los valores de poder que daban, y con el lente esencia, y ahí se vio que el lente de contacto de esencia hacía que hubiese un poder mayor de convergencia. O sea, el estudio está allí y está el manejo. Esto es más o menos lo que hacía este autorrefractor, lo hacía como en un tiro de visión. También ponía a rotar con una luz, y el paciente iba siguiendo la luz con su ojo derecho, con su ojo izquierdo, y él iba disparando, iba capturando estos poderes a medida que él iba siguiendo esta posición de rayo de luz, tanto en sentido nasal como en sentido temporal. Como les decía, el estudio fue aleatorio, multicéntrico, o sea, diferentes consultorios, doble ciego. ¿Y qué se comprobó en este estudio? Esto fue hecho por 2 años, más o menos el estudio que se hizo, dentro de lo cual ¿cuál fue la conclusión? Tomaron 2 conclusiones basadas en, digamos, las principales causas de la miopía, que era eje anteroposterior y radio de curvatura. Donde lo cual se dijo que, con base a la refracción objetiva del paciente, se dice que hubo una reducción del 51% del crecimiento de la miopía en pacientes que usaron el lente esencia contra los que usaron el lente control, donde en esos 70 pacientes que se manejó 36 pacientes, su defecto aumentó 0,27, y en los que no lo usaron aumentó 0,54. Entonces, aquí es donde viene la parte, como digo yo, fina del asunto, y es explicar que no es que no vaya a aumentar. El otro día tenía una paciente medio prima, que es una miope de 14, y sus hijos son miopes, y me decía, hombre, si en mi época esto existiera, yo no sería miope de 14, yo sería por ahí miope de 9 o de 10, o sea, ya hay una conciencia en las personas que lo padecen. Lo mismo con la longitud axial. Los pacientes que usaron su eje anteroposterior creció 0,13, y en los que no lo usaron creció 0,22, más o menos una reducción de un 41% de esta progresión. Eso fue lo que dijo el estudio. El estudio nunca dijo que rebajaba 2 dioptrías, simplemente que sí hay una disminución o una ralentización de este crecimiento de la miopía según el estudio. Aquí está la certificación, que también la trajimos de la Comunidad Europea, que eso es más o menos como el INVIMA de nosotros o la FDA de Estados Unidos, donde ahí está el estudio que se hizo, fue recibida en el 2019 para controlar. Es lo que les decía, lo que les comentaba al principio. Nosotros trajimos algo muy documentado y muy certificado en Europa dentro de ese marco de tratamientos para control de miopía de los pacientes. Como les decía, comenzó en noviembre de 2012, en el 2020 están manejando esencia tórico, está en ese estudio y lo van a hacer con 140 pacientes, y nos decían, el problema que tenemos en este momento, o el inconveniente, es que conseguir los pacientes es bastante complicado, ¿sí? Y llevar un tratamiento de 2-3 años dentro del estudio, pues pero ahí lo están haciendo, ahí van llevando este manejo de esencia tórico para controlar miopía. Como les decía, salieron materiales, y esencia también, aparte de manejar 2 diseños, esférico y tórico, también se puede fabricar en 2 materiales, en esencia hidrogel y en esencia hidrogel de silicona. ¿Qué hace la diferencia para nosotros en la nomenclatura? Que cuando hablamos de O2, nos referimos a lentes siliconados. O2, y el esencia solo se refiere a lentes de hidrogel, que es el manejo de esto. Miremos los parámetros disponibles, que le digo que esto es lo que me gusta a mí de estos lentes.
Y es lo que me gusta a mí cuando una adaptación me limita a una curva base, a un diámetro, pues, como decía yo antes, nosotros antes, los de la vieja guardia, adaptábamos un lente de contacto a un ojo, porque teníamos que tomar curva base, poder, diámetro, muchas cosas, diseño, inclusive cosas tan sencillas que hoy ni las nombran entre sencillo y lenticular. Pues teníamos que ver toda esa definición de la adaptación. Hoy en día, ¿qué está pasando? Estamos adaptando un ojo a un lente. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo no puedo quitarle al lente. Que hay muchas que se pueden manejar, claro, sí. Pero hay cosas que yo, si quiero un diámetro más grande y es un lente de diseño, pues no voy a poder hacerlo porque el diseño no está hecho para eso. O una curva base diferente o algo que queramos diferente hacer. Entonces, a eso me refiero con que me den variabilidad de partes del diseño para poderlo manejar. Esencia en los parámetros hidrogel está el esférico, materiales Acofil con B de 50%, curvas bases van de 760 a 950, fíjense, eso es cualquier cantidad de curvas bases. Ahí caben casi todos los ojos para control miopía. Recuerde, control miopía, no estamos manejando ectasias corneales, no estamos manejando córneas irregulares. Entonces, este diseño va a servir o va a encajar en muchos tipos de córnea. Las esferas van desde menos 0,25 hasta menos 20 dioptrías dentro de lo que podemos fabricar nosotros. ¿Quieren 21? No podemos fabricarlo. ¿Sí? Cilindros, pues son esféricos, no hay ni ejes. Los diámetros están de 14 y 14,5, pero como les decía, yo puedo hacer diámetros desde 13,50 hasta 15. ¿De qué depende? Pues de lo que esté buscando en la adaptación o de lo que mi lente me esté diciendo que debo modificar. Si es un diámetro más grande o es un diámetro más pequeño. El tórico, pues el material es Ascofil con B, es el mismo material. Las curvas van un poco más, empiezan más curvas, desde 780, la otra empieza desde 760. Poderes de menos 0,25 a menos 20, cilindros hasta menos 6, cilindros refractivos, ejes de 0 a 180 en pasos de 5, aunque el otro día hablábamos con el ingeniero y ya estos tornos, lo que pasa es que podemos hacer los lentes a eje, o sea, a 1 grado, a 3 grados, a 2 grados, a 12 grados, a 15 grados. ¿Por qué? Porque es el torno el que lo hace. Nosotros lo hacíamos antes así porque la fabricación era un poquito más empírica, entonces teníamos que tener cierto juego o lo que llamamos hoy día cierta tolerancia en la adaptación, pero pues, realmente se pueden hacer eje a eje. Y los diámetros exactamente iguales de 13,5 a 15 en pasos de 0,5. Entonces ahí como ven tenemos variabilidad de curvas bases, variabilidad de poderes, variabilidad de diámetros, y variabilidad de diseños, tanto tóricos como esféricos. Parámetros disponibles de los lentes en esencia O2. Cuando hablamos de O2, me refiero o nos referimos a lentes siliconados, esféricos, hidrogel de silicona, ya les digo qué material es, curvas bases desde 8,0 a 9,60 en pasos de 10, eso también es mucha la cantidad de bases que puedo manejar, los mismos poderes de 0 a menos 20, cilindros, como son esféricos no hay, ejes tampoco, y los diámetros van también desde 13,5 hasta 15 milímetros. En los tóricos, el hidrogel de silicona, los mismos radios de curvatura, de 8,0 a 9,60 en pasos de 0,10, esferas desde menos 0,25 a menos 20 en pasos de 0,25, cilindros de menos 0,75 a menos 6 en pasos de 0,25, igual dato para los ejes e igual dato para los diámetros. Entonces, lo que les decía en principio, ¿qué es lo importante de esto? Conocer ustedes qué me ofrece el diseño. ¿Por qué? Porque ustedes me dicen, yo quiero un lente hidrogel de curva base 760, no podemos fabricarlo. ¿Por qué? Porque no está codificado dentro del desarrollo o la estructura del diseño. Me dicen que empiezan desde 8,0. ¿Que quiero un poder de menos 25? No lo tenemos, porque solo va hasta 20. ¿Que quiero un cilindro de menos 8? No lo tenemos, porque el diseño solo va hasta 6. Pero pues tengo bastantes alternativas de modificación. Los ejes los tengo todos. Los diámetros van de 13,5 a 14,5. Entonces, ¿qué sería lo general? Pues lo general sería que todos los diámetros son iguales. ¿Sí? Para hidrogel o hidrogel de silicona se mueven desde 13,5 hasta 15.
Los poderes son exactamente iguales para los dos, hidrogel y hidrogélidos de silicona, en esferas de 0,25 a -20 y en cilindros de 0,75 a -6. Va a haber una cierta variación en curvas bases. ¿Por qué? Porque es diferente el comportamiento de un lente hidrogel de silicona a un lente hidrogel. El proceso tanto de hidratación y fabricación es un poquito diferente y el proceso de deshidratación del lente también es un poquito diferente. Aquí viene un tema que es un lente que se maneja diurno. Esto es manejo diurno, que es la delgada línea también que hay en la pregunta de hoy día, y ya nosotros hemos averiguado ciertas cosas. ¿Qué diferencia hay entre ortoqueratología y control miopía? Los lentes de ortoqueratología sirven para control miopía. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que es que ortoqueratología es nocturno, control miopía es diurno. ¿Qué hemos visto y que nos averiguado y que nos han reportado a nosotros ellos? Que hay ciertos parámetros en un lente de ortoqueratología que debe tener para que sirva para control miopía. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los lentes de ortoqueratología deben ser buenos para hacer control miopía. Deben tener ciertos parámetros, nos reportaban 5, para que esto pueda funcionarse como tal.